La Gran Depresión. El crack del 29 fue la caída más devastadora del mercado de valores en la historia de Estados Unidos. Mucha gente lo arruinó y perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica conocida como la Gran Depresión. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York. La bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. Los inversores preocupados porque durante años los precios de las acciones no habían parado de subir. A ese miércoles le sucedió el jueves negro, pero retrocedamos unos años atrás. En 1919, Estados Unidos había emergido como primera potencia tras la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos estaban viviendo una etapa muy gratificante y placentera, que pensaban que duraría para siempre. Eran los felices años 20. Las fábricas americanas producían productos para la vieja Europa. Para costear la guerra, el Estado había emitido unos bonos llamados bonos libertad. Si pagabas por dichos bonos, el Estado te devolvería los bonos con intereses. Por primera vez, los ciudadanos podían ver rentabilidades interesantes por sus ahorros. Así, Charles Mitchell, presidente del National City Bank, viendo que se acababa de crear un público con tendencia a invertir, decidió sacar al mercado bonos corporativos o acciones. Les dijo a la gente que eran inversiones fiables y con poco riesgo. Pronto, los bancos comienzan a sacar nuevos productos financieros, abriendo la llave para que la gente acceda al capital. Por primera vez se instala el compra ahora y paga después. El acceso al crédito era facilísimo y todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En esta expansión de crédito tuvo mucha culpa la recién creada Reserva Federal en 1922, bajando los tipos de intereses a niveles históricamente bajos, hinchando una burbuja inflacionaria. La bolsa, en aquel entonces, era un mercado en el cual invertían expertos, muy restringido al público y se acomodaba a un mercado competitivo rigiéndose a las leyes de la oferta y la demanda. En este punto el mercado se abrió a todo el mundo. Mitchell abrió agencias de carretaje por todo el país. Eran lugares donde se podía invertir en bolsa. Se actualizaban los valores a cada segundo y era necesario acudir para poder comprar o vender. Allí se te proporcionaba un papel para dar validez a tu compra o venta y este debía ser conservado. Llegó al alcance de todo tipo de personas en Estados Unidos. La gente estaba encantada. Se creó un mercado alcista que parecía que no bajaría nunca. En los años 20 se llegaba a obtener grandes beneficios con un capital pequeño. La situación se embellecía aún más por la venta de acciones o créditos. Si querías acciones, pedías dinero prestado a un tipo de interés muy bajo. Total, en un mercado alcista, al vender vas a recuperar tu dinero y al final salías ganando. El mundo se endeudaba y las agencias permitían un apalancamiento de 1 a 10, es decir, invertir una suma 10 veces superior a tu capital real. Se calcula que las 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. La bolsa sube o baja rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda, es decir, de lo que la gente está dispuesta a pagar. Aquí la demanda crecía sin precedentes. En vista del gran beneficio que todo el mundo estaba obteniendo, a la gente no le importaba cuánto pagar por las acciones, siempre y cuando subieran. Este exceso de demanda provocó que los valores creciesen y creciesen sin control, fuese la empresa que fuese, no importa, porque estaban subiendo, siempre subían. Por lo tanto, el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose de sus valores reales. Así,
es cómo se crean las burbujas. Paul Walburn, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado y avisó de una gran depresión. Pero nadie quiso escuchar, lo hicieron callar. Nadie quería escuchar a las personas que pisaban la realidad y la gente seguía envuelta en su sueño americano. Se siguió invirtiendo mucho y aumentaba la burbuja. Hubo un momento en el que muchos inversores profesionales se dieron cuenta que el mercado estaba sobrecalentando. Los más profesionales y astutos se salieron. Así llegamos al punto máximo de inflexión de la burbuja. La tendencia de los valores se había invertido lentamente. El mercado se había vuelto más volátil y el malestar aumentaba. Miércoles 23 de octubre de 1929. La bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión casi un 7%. Aquel día solo fue una señal de lo que pasaría al día siguiente, el fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Jueves 24 de octubre de 1929. Se desató una furia vendedora, de manera que en pocos minutos se cruzaron órdenes de venta por 1 millón de títulos. Las cotizaciones de las acciones iban cayendo. Se llegaron a ofrecer paquetes de acciones a 1/3 de su valor sin encontrar comprador. Los agentes de la bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos con anterioridad que habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Empezaron a circular rumores de suicidio, gente tirándose desde los edificios y la gente en la calle cuando se empezó a entrar en las instalaciones. El pánico fue gigante. La policía de Nueva York tuvo que tomar posiciones para evitar posibles disturbios. Ya se había roto la burbuja. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar la situación. Para apelar la debacle, inyectan dinero en una serie de valores que se suponían fiables, y lo consiguieron. La bolsa empezó a subir. Una intervención de los valores por parte de gente poderosa había logrado invertir el problema de los precios. Invirtieron grandes sumas de dinero para remontar los valores y generar confianza entre los inversores. El mercado remontó, pero esta inyección de confianza no fue suficiente. Tras una recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, llegamos al martes 23 de octubre de 1929, conocido como el martes negro. El índice de la bolsa descendió más que en ninguna otra jornada de la bolsa en la historia de Nueva York. Las bajadas siguieron hasta el mes de enero, cuando se tocó fondo. El gobierno presidido por el republicano Herbert Hoover no sabe cómo parar el golpe. Consecuencias: mucha gente se arruinó. Los bancos también se arruinan al no poder recuperar el dinero prestado. Cerraron porque dejaron de ser solventes. Millones de personas pierden sus ahorros en esos mismos bancos. 3.000 cerraron en los años siguientes. Luego de eso, la gente guardaba el dinero bajo el colchón. Muchas fábricas cerraron y hubo mucha pobreza, y como sucede en todas las caídas, finalmente llegó a Sudamérica, Europa, hasta Australia. El impacto de la crisis mundial en Argentina. La producción disminuyó y el comercio internacional se redujo. Cayeron los precios de los productos. No se pudo contar con préstamos, refinanciaciones ni inversiones extranjeras para contrarrestar las pérdidas, ya que los países centrales también estaban en crisis. Frente a la crisis, los países centrales disminuyeron sus compras de materias primas y alimentos a los países periféricos. No teníamos suficientes compradores para nuestras materias primas, carnes y cereales. Argentina vio cómo disminuían los precios de sus exportaciones. Se cerraban los créditos, se agotaba el dinero disponible para pagar las compras y la deuda externa, porque no había dinero, y se reducían los ingresos del Estado.
que dependían en gran medida de los impuestos al comercio internacional. La situación provocó el deterioro del nivel de ganancias de los terratenientes, ya que eran los propietarios de aquellos productos primarios que se vendían al exterior. Al paralizarse la actividad económica, la consecuencia fue desocupación y miseria.